Vamos a compartir y a reflexionar con temor y temblor. Me siento conmovido, impactado por los hermanos enfermos, los hermanos fallecidos. Es doloroso. Recuerdo, por ejemplo, el hermano Pedro que nos compartió recientemente uno de los miércoles, al cargo de varias iglesias. Él llegó a las clases en este lugar, como él lo testifica, con doctrinas muy fuera de la Biblia, y aprendiendo estuvo dispuesto a cambiarlas. Mucha gente acostumbrada al emocionalismo, a las doctrinas más mistéricas que bíblicas, le abandonó. Pero él pagó el precio, él siguió adelante. Y bueno, esta semana, entre las llamadas que tuvimos, la última llamada fue cuando estaba llegando al hospital. Dice: hermano, voy a entrar al hospital. Y como cualquiera de nosotros tiene esa incertidumbre también, me dice: no sé si voy a salir o no voy a salir. Y bueno, todos los hermanos que se ha mencionado ya, que están enfermos o que han fallecido. ¿Qué nos dice el Evangelio a este respecto? ¿Hay una palabra de parte de Dios? Cuando digo una palabra de parte de Dios, no me refiero a que yo pretenda ahora a tener una revelación nueva, sino qué dice el Evangelio. Estamos comenzando el capítulo 14 de Lucas. Y el primer pasaje, el primer relato del capítulo 14, a partir del verso 1, dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Este es un pasaje de una sanidad. Y la pregunta frente a la enfermedad y la muerte de los creyentes, por supuesto de todos, pero pienso en los creyentes, nos remite a las preguntas de Job. ¿Por qué sufre el justo? Los amigos le acusan de que ha pecado. Él afirma que no ha cometido una iniquidad tal que le haya venido un dolor tan grande. Finalmente, el libro, sin respondernos al misterio del dolor, sin embargo, nos deja claro que Dios es justo. Nada de lo que Él hace es inicuo. Y aunque no podamos responder al dolor, explicarlo, y tampoco podamos asegurar que no nos toque sufrir o que vamos a dejar de sufrir, sabemos que Dios está con nosotros. Mientras estamos o jóvenes o fuertes, o nos va bien, las cosas nos salen bien, tenemos dinero, y oímos las noticias desagradables, pensamos que efectivamente los asesinatos, los secuestros, las enfermedades, las guerras suceden a los demás. Es a los demás, no a nosotros.
Pero la verdad es que todos nosotros somos vulnerables, todos nosotros estamos propensos a cada instante. Cualquiera de nosotros puede estar hoy y mañana no. No debemos tener esta sensación de que a los demás les está pasando, pero a mí no. Es sano espiritualmente, es sano médicamente, que tengamos la conciencia de que nosotros somos igualmente vulnerables, de que nosotros somos, sin distinción con los que sufren, igualmente finitos. Si este pasaje habla de una sanidad, ¿por qué hay tantos casos en que Dios no ha sanado? Se ha predicado en algunos lugares que el creyente no se va a enfermar, que el creyente no se va a morir. Incluso se ha predicado una negación de las medidas de cuidado y de prevención, en la suposición de que por la fe el creyente no se va a enfermar, no necesita cubrebocas, no necesita dejar de reunirse, no necesita nada porque es un creyente y nada le puede pasar. Pero aquí está la necia realidad para decirnos que no es así. Mal haríamos, sería una actitud temeraria e ignorante, decir que los que han enfermado o muerto no tenían fe, o eran malos cristianos, o andaban en pecado. Y sería una actitud temeraria porque cuando emitimos un juicio de ese tipo, puede que Dios se enoje con nosotros y nos pase algo peor que eso. Tenemos que preguntarnos sinceramente por qué Dios a veces sana, como en el pasaje que acabamos de leer, a veces no sana, las personas permanecen enfermas o tienen que tratarse médicamente, y otras veces las personas mueren. El pasaje nos habla por lo pronto, por tercera ocasión en el Evangelio de Lucas, de una sanidad en sábado, y por cuarta ocasión de una discusión con respecto al sábado. ¿Por qué tiene tanto interés Lucas? ¿Por qué tiene tanto interés el Espíritu Santo que inspira a Lucas en hacernos comprender qué significa verdaderamente el sábado? Voy a regresar a eso, pero quiero insistir en la realidad. Usted está viendo el interior de una casa judía, más o menos adornada, que pudo semejarse a la casa de un fariseo que tenía el dinero suficiente para hacer un banquete e invitar muchos amigos e invitar a Jesús. En el recuadro superior, a mi izquierda, usted está mirando un grabado de Jesús sanando al hidrópico. El griego hidros, que significa agua, vemos a un hombre con un vientre protuberante porque su cuerpo no puede eliminar los líquidos, los retiene, a veces en la cara, a veces en el estómago, en las piernas, y esa manifestación dio el nombre a la enfermedad, hidropesia. Ahí está Jesús frente al hidrópico en un grabado excelente, y la casa judía parecida, para que imaginemos en dónde pudo haber ido a comer Jesús en aquella ocasión. Este hombre hidrópico estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo hacía? No lo sabemos. Acabamos de mirar el pasaje de una mujer enferma 18 años, a quien Jesús también sanó en sábado. Y en sábado, en Shabbat, la desató. Ahora este hombre también es sanado en sábado. Pero el hecho de que este hombre haya estado enfermo y esa mujer haya estado enferma, y no sabemos por cuántos años hayan sufrido, y que muchos otros
que estuvieron enfermos en esa época y en ese lugar no hayan sido sanados. Muchos fueron sanados y muchos no fueron sanados. Al final, todos murieron. Ningún hermano sanado por Jesús vive hasta este tiempo. Al final, todos murieron, todos moriremos. Por eso es importante que volvamos a pensar cómo se prevé el comportamiento de la pandemia, porque seguro las preguntas son: ¿nos vamos a reunir cuándo? Hay iglesias que se están reuniendo y otras que no. Déjeme darle algunos datos nuevamente. En el mundo, voy a hablar primero mundialmente, tenemos 368,000 casos nuevos. Eso quiere decir que comienza una especie de segunda ola del contagio. Dentro de 3 días se termina el verano, el día 23 de septiembre comienza el otoño. Ya en el transcurso del otoño vienen los primeros fríos, la influenza, la gripe estacional, que se puede llegar a combinar, a cursar con el coronavirus y que sería todavía más mortífero. 368,000 casos nuevos. Así que esto nos eleva el número de contagiados a 30 millones de personas, superior a la población de algunos países. Por lo pronto, de septiembre a diciembre, en el mundo, se espera, en los cálculos, la prospectiva, a partir del comportamiento hasta ahora, se espera 2 millones de muertes. Ahora, si en el mundo, en algunos países, hubiese respeto, obediencia a las reglas de distanciamiento social, los 2 millones de muertes podrían reducirse en 800,000 personas, es decir, podrían morir menos 800,000 personas. En España tenemos 27,500 casos nuevos hasta el día 14 de septiembre, nuevos. En Francia tenemos 22,000 casos nuevos. En la India tenemos 174,000 casos nuevos, con lo que está superando a los Estados Unidos. En México estamos superando los 73,000 fallecidos. 73,000 fallecidos. Esta semana otra vez tuvimos días de 600 o 700 fallecidos y 5,000, 6,000 contagios. Así que de aquí a diciembre se espera llegar a 138,000 fallecidos. Pero sin las medidas preventivas se puede elevar esa cifra a 155,000 fallecidos. Es importante que tengamos presente esto, porque con los testimonios, con las peticiones de oración, con la intercesión que acabamos de hacer, deberíamos despertar una mayor conciencia del riesgo, de lo que viene, de lo que está sucediendo, de lo que a usted, a mí, a todos nos puede pasar. Por eso necesitamos 3 cosas, cuando menos, en lo que de nosotros dependa. Número 1, no cejar, no disminuir las medidas preventivas que cada uno de nosotros debe de tomar. El uso constante de cubrebocas. Recuerde que a pesar de que las 2 personas tengan cubrebocas, deben estar a más de 1,5 metros de distancia cuando platican. En este salón habemos 6 personas distanciadas, solamente uno canta para evitar precisamente más riesgos. Este constante lavado de manos, desinfección con gel, al buen porcentaje de alcohol, la higiene en general, la buena alimentación,
Recuerde que desde el inicio de la pandemia hemos hablado de esto. Un domingo les di una serie de medidas para vivir la cuarentena, tanto en el aspecto espiritual, psicológico como físico. A veces lo que algunos hermanos opinan me hace ver que o no ven las predicaciones, o no las repasan, o no les hicieron caso. Yo quisiera que no sea su caso. Las medidas preventivas. Que el riesgo de infección se reduce muchísimo si ambas personas están usando el cubrebocas. La segunda cosa es que en cuanto empiecen a aplicarse más pruebas y nosotros podamos hacernos la prueba, es mejor. ¿Por qué? Porque las pruebas nos van a permitir ubicar mejor a los casos contagiados para que se mantengan aislados. Puesto que cuando no sabemos quién está contagiado y muchos que no están presentando síntomas, no están aislados, están contagiando a muchas otras personas. Por eso es otra medida importante. Aprovechar la cantidad de pruebas que se estén realizando en la zona donde vivimos. La colonia en que estamos nosotros ahora aquí, desde donde estamos transmitiendo en la Ciudad de México, es una colonia que continúa en semáforo rojo. Las autoridades han prometido poner algunas mesas de realización de pruebas. La tercera medida es que en cuanto empiecen a aplicarse las vacunas, usted se vacune. Olvídese, y voy a hablar un poco más adelante de eso, olvídese de las teorías conspiranoicas, de que con la vacuna lo van a controlar, le van a poner un chip, es la marca del anticristo, lo van a vacunar para que se muera. Olvídese de tonterías. Voy a tomar más adelante un momento para explicar cómo podemos saber que algo no es científico. En cuanto empiecen a distribuirse la vacuna, que está ya bastante avanzada en distintos laboratorios, por ejemplo, uno de Rusia, que ya se van a hacer pruebas en México, debemos vacunarnos. Cuando menos contra la influenza, esa vacuna ya existe, y en cuanto llegue la vacuna contra el COVID, también. Bien, en estos versos, en el 1 y el 2, decíamos, hay una sanidad. Jesús entra en casa de un fariseo que le ha invitado a comer. Ya insistiremos, como Lucas habla tantas veces del pan o de comer juntos. El domingo anterior les hablé de los varios pasajes acerca del pan. Hay parábolas acerca de comer juntos. Ahora otro relato donde Jesús está comiendo en casa de alguien. Y entonces hay un hombre enfermo al que Jesús sana. Claro, la pregunta es, ¿por qué lo sana? Jesús lo sanó solamente porque le conmovió. Y es que a veces los sentimientos son la base para nuestras decisiones. Sentimos algo, sentimos una necesidad, sentimos una compasión y queremos hacer algo. Está bien sentir la compasión e identificarnos con la necesidad, pero no es suficiente para hacer algo. Jesús sanó a este hombre porque este hombre se lo pidió, porque este hombre fue a ser sanado. No, el texto no lo dice. Ni siquiera dice si el hombre tenía fe, ni dice que le haya pedido nada, como en otras ocasiones, como aquella mujer que se acercó y tocó el manto. Este hombre no, solo estaba ahí comiendo. Lo sanó Jesús para seguir peleando con los fariseos, para llevarles la contra otra vez en cuanto al sábado, solamente por ponerlos en mal. Coincidiría usted conmigo que no. Jesús lo sanó porque es Dios y es todopoderoso, entonces Él pues sana con su poder divino cada vez que quiere. No.
No, y aquí sí, es fácil que alguien nos acuse de herejía. No estamos negando que Jesús sea Dios, en ningún momento dejó de ser Dios, aclaro, pero sus poderes divinos los limitó a la humanidad cuando estuvo en esta tierra. Entonces, ¿cómo es que Jesús sanó a este hidrópico? Por el Espíritu Santo. Cristo quiere decir ungido, ungido del Espíritu Santo. Como dice Pedro en su sermón en el libro de los Hechos, a quien Dios ungió para sanar. Jesús sana por la presencia, la compañía del Espíritu Santo, lo que nos remite entonces a la razón fundamental de que Jesús haya sanado a este hombre. Y esa razón es la voluntad de Dios. Lo que tenemos que preguntarnos detrás de todo lo que queremos, necesitamos, suponemos, es, ¿la voluntad de Dios es esto o no? ¿Esto es lo que Dios me está pidiendo o no? Ya hemos insistido incluso que no debemos enviar misioneros solo porque hay necesidad, solo porque el joven está emocionado y se quiere salir de su casa y conocer otro país, solo porque la organización se quiere adornar diciendo, ya tenemos 5 misioneros en la Conchinchina. Como dice Hechos 13, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo. Siempre la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y ahora con respecto a la sanidad, por eso yo pregunté si en este pasaje Jesús sanó, y por otro lado tenemos a Job y su sufrimiento, y tenemos a nuestros hermanos enfermos y a nuestros hermanos fallecidos, ¿cómo explicar? ¿Qué hacer? Pues obviamente, de acuerdo con lo que estamos reflexionando, lo que tenemos que hacer es buscar, tratar de escuchar, de entender la voluntad de Dios. En cada caso, para cada persona. ¿Es la voluntad de Dios que esta persona sane? ¿Es la voluntad de Dios que esta persona no sane? ¿O es su voluntad que esta persona muera? Ya hemos explicado que no todo lo que pasa es porque Dios quiere, pero ahora estamos hablando de los que hemos entregado nuestra vida a Él y que estamos en el esfuerzo constante para escucharle, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer. Y Dios tendrá que ayudarnos porque así lo ha dicho y nos redarguye cuando estamos fallando. Porque miren, aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Recordemos una cosa, Shabbat significa reposo. El verdadero reposo es la gracia de Dios. Es descansar en su voluntad. Entonces, unamos ambas cosas. Cuando una persona sana o no sana vive o se muere, en el caso de aquel que le ha rendido su voluntad plenamente, pues puede entonces reposar en lo que Dios decida, en lo que Dios indique. Por eso nosotros podemos orar con muchísima más tranquilidad. Señor, estoy enfermo, o la persona que amo está enferma. Te pido salud. Es válido pedir salud, pero es válido ¿por qué? Porque debemos llorar con el que llora y gozarnos con el que se goza. Porque somos hermanos y debemos amarnos y sentir la solidaridad de un cuerpo. Por eso intercedemos, pero no intercedemos porque tengamos que convencer a Dios o porque Dios no esté enterado de las cosas. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que sane a fulano. Sí, está bien, vamos a pedir y se lo pedimos de verdad y clamamos, Pero no se lo estamos pidiendo con la imaginación de que a Dios hay que convencerlo, porque si no lo convencemos,
Miren, a veces el malentendido acerca de Dios es tal que muchos mandan su petición diciendo, fulanito ya está mejorando, pero sigamos orando para que Dios termine la obra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios te la va a dejar a la mitad si no le sigues pidiendo? ¿O que a Dios se le puede olvidar y le tienes que estar recordando todos los días hasta que termine la obra? ¿Será Dios un decidioso que todo lo deja a medias como yo? Por supuesto que no. Entonces, cuando yo veo tanto sufrimiento, enfermedad y también la decadencia del mundo y la perversión en la que nuestros niños están siendo hundidos, porque si desde el kinder y la primaria van a aprender cosas mentirosas, su esperanza se ve drásticamente reducida. Y cuando pienso en todas estas cosas digo y clamo, Señor, ten misericordia. Y entonces me llega un pensamiento, la he tenido. Di a mi hijo. Y entonces me doy cuenta que el clamor, ten misericordia, está bien como un sentimiento, pero no está bien si yo supusiera que Dios no la tiene y que tengo que pedírselo para que la tenga. De tal manera amó, ya amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Amor supremo. Romanos 8 dice, si nos ha dado al Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces nosotros aceptamos su voluntad, pedimos lo que nos es más agradable, lo que nos es menos doloroso y está bien. Pero al final tenemos que descansar sabiendo que el Shabbat, el verdadero reposo, está en la paz que encontramos, en la aceptación, en la asunción voluntaria, consciente, amorosa de su propia voluntad. Si no es así, nuestra fe se va a frustrar, sobre todo si nos han dicho que Dios siempre sana, que a nosotros no nos puede pasar nada, que esta pandemia no puede matar a ningún cristiano, y cuando usted ve lo que está sucediendo, dice, pues ya no creo. Pero si usted ha entendido lo que es la fe, el saber que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia que Él permita, y si usted tiene la prioridad correcta, su pan cotidiano es su voluntad, entonces podemos vivir en paz. Por eso el interés de Lucas en hablarnos del verdadero sábado. Hoy, un médico judío actual en el siglo XXI, que sea observante de la halajá o las leyes, la jurisprudencia basada en la Torah, no atiende normalmente pacientes en sábado. Estamos hablando, Jesús pregunta si es lícito sanar o no en sábado. Si se cae un animalito nuestro que podemos querer, pero que sobre todo para muchos es útil, lo aprecia por la utilidad y no por el cariño que le tenga al pobre burro, dice, y si se le cae el burro al pozo, no lo va a sacar. Con esto y con el pasaje paralelo de la mujer sanada, donde hablamos de la dignidad del hombre, la dignidad ontológica del hombre como imagen de Dios, a diferencia de todos los otros seres vivos, ¿no? Déjeme recalcar eso, porque doctrinas orientales como el budismo nos quieren hacer pensar que como todo es Dios, pues usted y una amiba son exactamente lo mismo. Por eso, pues hay que ser vegano. Pues para ese caso, también las espinacas y yo somos exactamente lo mismo, ¿no? Pero también la otra cuestión de los ecologistas New Age que quieren acusar a los cristianos de que piensan que el hombre es el centro del universo y que el hombre no es nada. El hombre es un polvito, el hombre es una caña endeble, diría Blas Pascal, pero una caña pensante, imagen de Dios. Y Jesús cuando habla de un animalito, no es porque Él desprecia a los animalitos, ni porque la vida del animal deba ser menospreciada al grado de tratarlo con crueldad. No, la Biblia nos previene de eso. Pero si nos está diciendo que un hombre es más valioso,
¿cómo va a estar prohibido en ayudar a alguien a entrar en reposo por causa de una ley de la religiosidad? Por eso le estaba poniendo el ejemplo de las reglas actuales del judaísmo ortodoxo. Usted, como enfermo, como paciente, se dice, no debería de ir a un médico que no sea observante, porque si usted va en sábado, a lo mejor el médico rompe algunos de los preceptos de la Torá, como encender la luz o la lamparita para auscultarlo, o escribe los datos de usted, o escribe la receta, y eso viola el sábado. Entonces usted no debe de ir con un médico que no sea observante de la halajá. Por ejemplo, ahora que se utilizan termómetros para que las personas puedan entrar en un lugar y ver si no hay una mayor probabilidad de que estén enfermos, y es sábado, entonces los judíos contratan gentiles para que tomen la temperatura de las personas que llegan, porque si un judío toma un termómetro y lo usa de esa manera, está violando el sábado. Es decir, la esencia del problema al que se está enfrentando Jesús, la pregunta que está haciendo Jesús, existe hoy, está vigente hoy. ¿Por qué está vigente hoy? Por una razón muy sencilla, porque idolatramos el sábado. Mire, ¿qué quiero decir con idolatrar? Idolatrar, por ejemplo, el lugar de reunión, idolatrar la lengua hebrea, idolatrar el sábado, idolatrar la tierra de Israel, idolatrar la Torá. Y no las estoy menospreciando, solamente estoy diciendo que nada puede ocupar el lugar de Dios. Y alguien diría, bueno, yo no creo que el sábado ocupe el lugar de Dios. Cuando le otorgamos santidad intrínseca a una cosa, lo estamos idolatrando. Solo Dios es santo. Y es santo lo que está en comunión con Él y aquello que es su voluntad. Las cosas no son santas en sí. El sábado no es santo en sí. Y esto es lo que los judíos han ignorado. El sábado como tal, como día, aunque sea día de descanso, aunque sea un mandato, no tiene nada de sagrado. Para el creyente, todos los días son sagrados. ¿Y por qué? No por el día en sí. Para nosotros no es sagrado el 25 de diciembre, el Año Nuevo, el Viernes Santo, o el sábado, o el domingo. No. Para nosotros todos los días son santos cuando estamos en comunión y en la voluntad de Dios. Para nosotros el hebreo no es santo, es una lengua como cualquier otra. Por eso yo he puesto aquí dos traducciones de las más actuales en dos variantes del náhuatl. Cada domingo les vamos presentando Biblias. Estas son Biblias en náhuatl de diferentes variantes. Van a acercarnos la cámara para que las vea un poco mejor. ¿Por qué las he puesto? Para mostrar que cuando la Biblia se traduce del hebreo o del arameo o del griego, la palabra de Dios no pierde ese poder de traspasar los tuétanos y los huesos y discernir las intenciones del corazón, como dice la carta a los hebreos. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, sea que esté en hebreo, o en arameo, o en griego, o en náhuatl, o en latín, o en cualquier lengua, porque no idolatramos ni santificamos, no tenemos una lengua santa, tenemos un Dios santo, nada más. La lengua que usted habla, y si la habla en la comunión, y si la habla y lo que habla está en la voluntad de Dios, usted habla santamente. Por eso es muy importante que distingamos la religión como tal
de la vida en el espíritu. La religión tiene su valor práctico, su valor comunitario, social, estético, de muchos tipos. Pero la vida del espíritu es algo más que la religión. Por lo pronto, algunos estudiosos dicen lo siguiente: sábado, que deriva del hebreo Shabbat, proviene a su vez del acadio Shabbatu. ¿Y qué era Shabbatu entre los acadios? El dios del tiempo. Un dios terrible al que había que aplacar. Y entonces se descansaba un día a la semana para tratar de desorientar al dios del tiempo y alargar de alguna manera el instante para que el tiempo no corriera tan apresuradamente, porque el tiempo es inexorable. Es muy probable que las tribus hebreas hayan tomado esta tradición desde los tiempos de la peregrinación por el desierto. Lo cierto es que en el exilio en Babilonia, los hebreos adoptaron el calendario lunar de los babilonios, porque el antiguo calendario religioso hebreo era solar. Y por eso vamos a ver hasta los tiempos de Jesús una gran enemistad entre los judíos de Qumran, que pueden incluir a los esenios, o al menos a cierto grupo identificado por Flavio Josefo como esenios, y el judaísmo oficial de Jerusalén. ¿Cuál era una de las razones de este conflicto? Los qumramitas seguían guardando el calendario solar antiguo. El judaísmo regresado de Babilonia había adoptado el calendario lunar, que comienza los días a las 6 de la tarde y que además tiene como nombres de los meses del año judío nombres de dioses babilónicos hasta la fecha. Así que el capítulo 1 de Génesis, escrito por los autores de lo que llamamos el documento sacerdotal, nos van a contar la historia de la creación y el Shabbat como la culminación de la creación. ¿Por qué era importante establecer una teología como tal? Porque el pueblo, al estar en Babilonia, estaba perdiendo su identidad. Los sabios de Babilonia, los sabios judíos, entendieron que había que crear ciertos signos, señales, doctrinas que dieran al pueblo una identidad que le hiciera pervivir en el exilio. Y es entonces cuando realmente ocupan un lugar importante en el judaísmo la circuncisión, el Shabbat y la Pascua. Ahora, puede usted aceptar esto o no, pero lo importante es una cosa: el sábado es una práctica religiosa, que en primer término era simplemente de descanso, según Éxodo 20, que luego se volvió un día de considerarlo santo, conforme las tradiciones avanzaron. Pero, ¿qué es entonces el verdadero sábado? Incluso en la historia del canon, una de las razones por las que los judíos del año 100 después de Cristo, en la escuela rabínica de Jamnia, rechazan textos que pudieron haber quedado en el canon del Antiguo Testamento, como Jubileos o Enoc, porque tienen un calendario solar, no lunar. Bueno, ese es otro tema. Lo único que quiero yo es mostrarle que en historias como las del diluvio, por ejemplo, donde también hay datos que apuntan a un calendario solar, encontramos la prueba de que el Shabbat no es últimamente importante. El Shabbat es una práctica religiosa y todas las prácticas religiosas son de importancia secundaria. Y todas las religiones en ese sentido son de importancia secundaria. El judaísmo, el cristianismo, el islam, la que quiera. Y no estoy diciendo que Jesús no sea el camino, la verdad y la vida. Precisamente estoy diciendo lo contrario. Que ninguna religión es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso no idolatremos, no atribuyamos santidad intrínseca a ninguna práctica religiosa, a ningún objeto. Solo Dios es santo.
y solo en la comunión con Él nos embarga la dimensión de su santidad. Por eso Jesús está tan interesado en que la compasión de Dios y el verdadero descanso sea apreciado mucho más allá de las prácticas religiosas que los fariseos han vuelto una verdadera esclavitud, con todas las reglas que tanto de la Torá como de la tradición se deben de cumplir para guardar el sábado. Entonces, cuando Jesús opone y hace esta pregunta, si es más importante la observancia del sábado o el salvar una vida, la respuesta evidente para nosotros y para estos interlocutores de Jesús es salvar una vida. Por eso al final del pasaje dice, y no podían contestarle nada. Claro, ¿qué le van a contestar? Bueno, miren, hay casos actuales, ¿no? Donde, por ejemplo, los testigos de Jehová que malinterpretan el pasaje de la sangre, de comer sangre, y lo aplican a las transfusiones, han provocado la muerte de algunas personas en las que no han permitido transfusiones. Reconocemos su celo religioso, reconocemos el valor de ofrendar su vida por no romper una regla. El problema es, como diría Pablo, tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque no se trata de dar la vida por las reglas, se trata de dar la vida en una comunión íntima, amorosa con Dios, en la plenitud de su voluntad. Espero estarme comunicando. Así que no es últimamente importante la ley, sino el propósito de la ley. Esto lo dice Pablo cuando aquella frase, la letra mata, el espíritu vivifica. La letra mata no quiere decir, no estudies. Quiere decir que si yo tomo la ley así, a rajatabla, conforme a las normas, la aplico sin más criterio, sin compasión, sin entender la intención de la ley, si la idolatro porque la santifico per se, entonces la letra mata. No me lleva más que a muerte, a juzgar, a destruir la vida de las personas a quienes les impongo cargas que dirá Jesús, ellos no las quieren llevar ni con un dedo. Pero cuando entendemos que el espíritu de la ley es la intención, el propósito, la fuente por la cual Dios dio la ley, ¿por qué Dios dio la ley? Porque nos ama. ¿Cómo se cumple la ley? Amando. ¿Cuál es el objeto de la ley? El amor. Entonces, la letra mata, el espíritu, cuyo fruto es amor, vivifica. Esto es lo que Jesús pone en juego, no porque quiere pelearse con los fariseos, no porque quiere demostrarles que Él puede hacer algo que ellos no pueden, no porque ya le gustó a cada rato pelearse con ellos, porque le encantan las controversias. No, Jesús está interesado en algo que el pueblo que escucha, el pueblo que ve, entienda. La misericordia de Dios, la voluntad de Dios, el reposo que Dios nos ofrece. Y digo que el pueblo que está observando, porque estas comidas que los fariseos organizan son muy parecidas al simposio griego. Es una comida en la que no solo, obviamente, se va a comer, sino a discutir. Así que cuando Jesús fue invitado a la comida, pues era para platicar acerca de las Escrituras. Los fariseos querían hacerle preguntas o darle argumentos, querían escucharlo. Eso es maravilloso, ¿no? Recuerdan pues el otro pasaje donde Jesús está comiendo también y algunas personas están ahí escuchando, o aquella mujer que entra a uno de estos simposios y se arroja a los pies de Jesús. La gente está escuchando y Jesús quiere enseñar. Y quiere enseñar no solo con palabras, sino con actos que demuestren la misericordia y la presencia de Dios con los seres humanos. No son actos con los que quiera demostrar su superioridad o crear una fama o recoger muchas ofrendas.
son actos con los que Jesús quiere mostrarnos la compasión divina. La comida es comunión, pero desgraciadamente en esta comida, que debía ser formalmente comunión, el fondo, la materia de la comida no era comunión, porque el pasaje nos dice que los fariseos le acechaban, ¿no? Al final del verso 1, estos, los fariseos, le acechaban. O sea, sí te invitamos a comer porque somos muy amigos. Te vamos a dar el abrazo de Acatempan. Pero mientras vamos a ver en qué te podemos descubrir, que se note tu falsa enseñanza para que la gente ya te deje de seguir. Le acechaban. Entonces, no hay comunión, tampoco hay comunión porque el interés de los fariseos está centrado en el cumplimiento de la religión, de las reglas, de las normas, de los ritos. Y hermano, no lo vea tan lejano, no diga, ay, esos fariseos de antaño, estos cristianos de ahora, hacemos lo mismo. Examinemos nuestra conducta en la iglesia y nuestra conducta individual. No seremos de aquellos que estamos más preocupados porque las cosas siempre se hagan de la misma manera, como dice el manual, la confesión, el catecismo. ¿O estamos más preocupados por leer la Biblia desde una óptica nueva del amor y de vivir y de experimentar y de brindar ese amor y esa compasión de Dios? Como Él nos guíe en su voluntad, por supuesto. Entonces no hay verdadera comunión, pero el simposio se resuelve de manera maravillosa porque Jesús les plantea una pregunta que ellos no quieren responder. ¿Se puede sanar en sábado o no? Y entonces a aquel hombre que no había pedido sanidad le dice, sé sanado. Y cuando es sanado y se va, entonces vuelve a la discusión y les pregunta, si podemos ayudar a un animalito nuestro, ¿por qué no podríamos ayudar a un ser humano? Ahora, note usted que las posibilidades entonces con respecto a la voluntad de Dios y nuestra salud son varias. Una de ellas, que cuando clamamos a Dios, o Dios porque Él quiere nos ponga en alguna circunstancia donde nos indica que nos va a sanar milagrosamente. Dios actualmente sigue sanando milagrosamente. Nosotros no negamos los dones espirituales. Dios sigue sanando espiritualmente. Pero necesitamos, o el que va a actuar en esta fe, o el que va a orar por el enfermo, necesitamos con claridad comprender que eso es lo que Dios nos ha indicado. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es la del enfermo negligente. ¿Cuál es el enfermo negligente? Bueno, en primer lugar, el que sin que Dios le haya dicho que lo va a sanar, dice, yo ya proclamé, yo ya oré, a mí Dios ya me sanó. Y se porta como si no estuviera enfermo. Hace algunos años, un joven sano, bastante joven, bastante fuerte, comenzó con la diabetes. Yo hablé con él, le dije, debes cuidarte así asado. Entonces él me dijo, no, a mí Dios ya me sanó. No se cuidó, en muy poco tiempo su piel se ennegreció, se enflaqueció y se murió. Ese es el enfermo negligente. Pero también tenemos al enfermo negligente que va al médico, pero finalmente no hace caso de lo que le dicen. Ah, pues es que el médico ya me dio estas pastillas, pero a mí me caen muy mal, yo no me las voy a tomar. Y un día obedece y otro día no obedece. El enfermo negligente es el que con alguna conducta está incrementando o provocando su enfermedad. No estoy diciendo que todas las enfermedades las provocamos nosotros por una conducta inadecuada, pero muchas sí. Usted está comiendo sin lavarse las manos, usted no usa el cubrebocas, usted no guarda una dieta,
Por supuesto que usted se va a enfermar, y no porque Dios quiera, ni porque el diablo vino y le metió un demonio, sino porque usted es negligente. Y claro, Señor, sáname, pero no, eso de la dieta yo no la voy a guardar, tú sáname. ¿Usted cree que Dios está más interesado en sanarlo o en que usted sea una persona disciplinada? Bueno, yo le dejo la pregunta ahí, ¿no? Tenemos al enfermo disciplinado que entiende que necesitamos la terapia médica. Si el Señor no nos ha indicado sanidad, debemos de recurrir a los médicos de la manera más prudente posible, valorar también lo que nos dicen, por supuesto, y seguir una disciplina conforme a la terapéutica. Pero aún así hay una posibilidad más, que con todo y el tratamiento y nuestra disciplina empeoremos o que muramos. Esas son todas las posibilidades. No cerremos el abanico a decir, es que Dios me tiene que sanar. Porque la Biblia no lo dice, ni la realidad lo dice. Ahora, entonces yo quiero prevenirle, póngame mucha atención, espero no aburrirlo, quiero prevenirle nuevamente contra teorías conspiranoicas, contra corrientes New Age y productos milagro. Por favor, hágame caso, ponga mucha atención, no porque lo digo yo, le voy a dar argumentos, ¿no? Porque los productos milagro nos prometen una cura inmediata, diríamos que fácil, barata y a veces de todo. Y esto no es nuevo, Desde que yo era joven y me daba ahí una vuelta por la Merced, ahí estaban los Merolicor, ¿no? Que si te llevabas estas gotas, no importa si tenías cáncer, diabetes, hipertensión, hongos en los pies, te ibas a aliviar. Y ahí estaba la gente comprando sus botellitas de agua, ¿no? Ahora con la televisión, los días a la medianoche había anuncios de productos milagro que te hacían bajar de peso, que te hacían guapo, que te hacían fuerte, que panacea se llamaba en la Edad Media, ¿no? La medicina que lo curaba todo. ¿Cómo sabemos si algo es verdaderamente un medicamento o no? ¿Cuáles son los criterios científicos? En las predicaciones a lo largo de esta pandemia yo le dije, el creyente tiene que tener una mentalidad crítica, analítica, donde lo que cree y lo que hace tiene base o en las Escrituras o en la ciencia, porque de lo contrario vamos a dejarnos guiar por supersticiones. Ahora, cuando un producto milagro no es aceptado por la comunidad científica y por las personas más o menos estudiosas, entonces se les acusa de conspiración. Por eso digo que es teoría conspiranoica. Es que los laboratorios no quieren que se sepa. Es que la Secretaría de Salud y la FDA de Estados Unidos no quieren que se sepa, no lo quieren aprobar, pues no les conviene. Los médicos dicen que no sirve, pero mira, yo ya vi a fulano, a sutano, a perengano, que pues les ha servido. Esto ya nos debe hacer sospechar. Toda teoría que diga que la ciencia, los gobiernos, los científicos no quieren que algo se sepa, ya, conspiración, ya ni le dé vueltas. Es que los gobiernos, la ciencia no quiere que sepamos que hay extraterrestres en la Tierra. ¿No? Es que los laboratorios no quieren que sepamos que esta pastillita de 2 pesos nos cura el COVID. A ver,
Si los laboratorios invierten millones de dólares en investigación y pruebas, ¿por qué iban a querer gastar todos esos millones con una pastilla que les va a salir en 2 pesos? ¿Por qué los laboratorios van a querer que los clientes que los han hecho ricos se mueran? Pues entonces, ¿quién les va a comprar los medicamentos? O sea, bueno, pongámonos a pensar un poquito, ¿no? Las teorías conspiranoicas sí nos van a decir, bueno, es que esta medicina no la quieren porque es que los médicos no saben o les conviene que no sepamos, es que nos quieren engañar, es que nos quieren matar. Cuidado, siempre que alguien está sin argumentos, sin fundamentos para lo que dice y las pruebas están en su contra, va a decir que es un ataque, que es una conspiración en contra de él o de lo que dice. Tenga cuidado entonces, ¿no? Los testimonios no son suficientes. Esta es una de las razones por las que muchas personas se automedican o aceptan la prescripción de cualquier persona. No, pues es que yo tengo una tía que estaba bien fea y se tomó estas pastillas y ya es guapa. Ah, no, pues entonces yo también me las tomo, ¿no? ¿Por qué los testimonios no son suficientes? Pues porque todo el mundo tiene testimonios. Todos estos anuncios que usted ve en los periódicos baratos, donde se anuncian un montón de brujos y adivinos, todos traen un testimonio, o varios. Es que yo fui con Walter Mercado y Walter Mercado me dijo que yo tenía una brujería y me hizo una desatadura y entonces no, pues ahora ya soy rico. Bueno, testimonios tenemos tantos, sea de la Basílica de Guadalupe, sea de un platillo volador que abdujo a unas personas. No, hermano, por favor, no se deje llevar por testimonios. ¿Pero qué los cristianos no somos testigos de Cristo? Sí lo somos, siempre y cuando demos testimonio con una base. Si nuestro testimonio no tiene una base, olvídese. Por eso doctrinas equivocadas también han surgido. Es que los demonios sí pueden poseer cristianos, porque un día una hermana que en el culto de oración que se empieza a revolcar. A ver, primero, ¿cómo sabe que era hermana? Segundo, ¿cómo sabe que era un demonio? Los testimonios no son suficientes si no tienen base en las Sagradas Escrituras, una base clara. Y los testimonios referentes a la salud y a otros temas de la vida cotidiana no son válidos si no tenemos las pruebas científicas. ¿Cuáles son las pruebas científicas? Mire, voy a decirle algunas cosas. Primero, tenemos que estar seguros cuál es la relación causa-efecto. En este caso, tanto de una enfermedad como de un medicamento. Un creyente inglés de la corriente empirista llamado Francis Bacon escribió un libro que se llama el Novum Organum, donde él nos invitaba a no tener ídolos. Y él le llamaba ídolos a las cosas que no existen y que suponemos, en este caso, que son las causas de las cosas. La gente inventa causas, las inventa. Les platiqué de este médico que empezó a descubrir que el no lavarse las manos era la causa de la fiebre puerperal. Pero ¿cuál era la causa que los otros médicos aducían? La peste que había en el aire. Esto es lo que Bacon llamaría un ídolo, una falsedad. Entonces la primera tarea de la ciencia es comprobar verazmente, así, sin lugar a dudas, que esto es la causa de esta otra cosa. Mientras no tengamos esa claridad, no lo podemos saber. Es que yo me tomé un tecito de quién sabe de qué y se me quitó la gripa. Bueno, no dudo que te hayas tomado el tecito, ni dudo que se te haya quitado la gripa. Lo que no me has demostrado es que la razón por la que se te quitó la gripa no fue la homeostasis de tu cuerpo, sino el tecito. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que llegar a comprender. Bueno, ¿cómo podemos obtener estos criterios? Primero,
La observación de esta relación causa-efecto con respecto, por ejemplo, a medicamentos, debe hacerse bajo condiciones controladas, perfectamente observables, medibles de experimentación. O sea que cuando usted le digan que le van a dar tal pastilla, menjurje o lo que sea, si usted ha visto que no es un asunto avalado por los ministerios de salud, que no es un asunto avalado por las revistas especializadas, indexadas, científicas, sino es un asunto avalado por los investigadores que se han quemado las pestañas para eso, entonces cuando menos deténgase y pregúntese, a ver, ¿cuáles son las condiciones en las que se hizo el experimento de esta sustancia y cuáles fueron las normas de control y las mediciones? Bueno, por supuesto, esto nos va a llevar a que tengamos que comprender perfectamente el mecanismo de acción de la sustancia, no nada más que digamos que es buena porque a fulanito le funcionó. ¿Cuál es exactamente el mecanismo de acción? ¿Cuáles son las pruebas farmacogenéticas? Es decir, ¿para qué tipo de personas puede servir este medicamento? ¿Cuál fue el ensayo clínico pragmático? Es decir, ya en vivo, ¿cómo se realizó? ¿Cuáles fueron los estudios observacionales? Es decir, ¿en qué cantidad de una muestra de personas, a lo largo de qué tiempo y cuáles fueron los resultados, tanto positivos como negativos, ¿no? ¿En cuántas cohortes o grupos se dividieron estos grupos para ser observados y cuáles fueron las variables? Tenemos que tener muy claro cuáles fueron las advertencias sobre las insuficiencias que puede provocar en algunos de nuestros órganos, cuáles son las contraindicaciones, es decir, con qué medicamentos puede o no combinarse, en qué condiciones de salud o de enfermedad puede usarse o no, cuáles son las reacciones adversas. Y estas reacciones adversas a veces solo se pueden ver a muy largo plazo. ¿Qué pasa si hay sobredosis? ¿Cómo se soluciona? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los criterios de inclusión? ¿Cuál es la estratificación óptima? El emparejamiento por el cual vamos a poder comparar todos nuestros resultados y todas las personas involucradas. ¿Cuál es el resultado farmacoepidemiológico y estadístico? Si usted me dice, no, pues yo no sé nada de eso, pues entonces no se tome cualquier cosa, ni menos la ande recomendando. Ahora, si usted la va a recomendar, primero estudie esto. Y si le da flojera, pues entonces no recomiende. Así de sencillo, ¿no? Tenemos que insistir entonces cuál fue el tamaño muestral y los datos estadísticos, ¿no? ¿Cuál fue el riesgo relativo y el número de los pacientes? ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? ¿Cuál es la toxicología? Y a veces esto requiere tantas personas en la prueba y tantos ensayos, incluso químicos, porque de cada 10,000 partículas analizadas, no más de 250 nos son útiles para crear un medicamento. Así que, bueno, una vez que un medicamento es prometedor, que se ha hecho una buena cantidad de ensayos, ¿qué necesitamos para que sea autorizado? Pues aquí tenemos varios periodos o etapas de la autorización de un medicamento. Primero, la etapa 0, en la que las dosis en los pacientes, en los voluntarios para el ensayo, son ínfimas. Esta es una etapa precrítica, de tal manera que se hacen ensayos in vitro, es decir, en animales o células o plantas, pero en el laboratorio, ¿no? En las probetas, en los tubos de ensayo. Y en vivo también, en vivo y in vitro. Pero a dosis ínfimas, de tal manera que si mata, pues no te mata, y si te cura, pues no te cura, ¿no? Pero así tenemos que empezar, poco a poquito. La fase 1, después de la 0, la fase 1 es precisamente aquella en la que
se añade un poco la dosis porque nos interesa empezar a conocer los efectos, sean positivos o sean negativos. La fase 2, no solo queremos ver ciertos efectos, sino la eficacia específica sobre aquella cuestión que queremos resolver, ¿no? En estas fases se puede utilizar o se tiene que utilizar en las cohortes, en el grupo de control, placebos. O sea, vamos a darle a personas este medicamento, pero a este les vamos a dar agüita. A las dos les vamos a decir que es lo mismo, pero sin que sepan, estas van a tomar pura agüita con azúcar. Y si al final resulta que las dos se aliviaron igual, pues es que nuestro menjurje no sirve para nada, ¿no? O si las dos se murieron igual, pues tampoco sirve para nada. Entonces, esto es muy importante. Tenemos la etapa 3, es el comparativo, ya de resultados, de la eficacia, de las muestras y el inicio de los trámites para la aprobación ante las instancias responsables de la investigación y la salud en los distintos países. Luego pasamos a la etapa 4, que esa es una etapa larguísima, porque en esta etapa ya suponemos que miles de personas han probado el medicamento, pero que aún así no podemos decidir de una semana a otra o de un mes a otro que el medicamento es eficaz o que es suficiente, comparando las reacciones o las secuelas adversas que pueda provocar, comparadas con el beneficio. Tendríamos que comprender y demostrar que el beneficio es mayor. Por eso aquí necesitamos tiempo para comprender no solo que lo tomen miles de personas, sino cuál es su calidad de vida y cuáles son los costos. Ahora, una vez que estamos en esta etapa, no estamos solos, ¿eh? Las agencias reguladoras tienen que hacer las mismas pruebas, tienen que analizar las mismas sustancias y las sustancias tienen que pasar por la certificación y control. Incluso por las buenas prácticas farmacéuticas, las que nos garantizan que es el medicamento que no está caduco, que nos está llegando adecuadamente, que nos está llegando al precio correcto, que su distribución es suficiente, etc. Así que cuando a usted le recomiendan cualquier producto milagro, evidentemente no cumplen nada de estas cosas y usted está poniendo en riesgo su salud. O está perdiendo el tiempo tomando algo que no sirve para nada, pero se está gastando su dinero, o va a tomar algo que le va a dañar. Por eso es que usted tiene que ser muy cuidadoso con esto. Las mismas vacunas, la vacuna que está produciendo Rusia, ya que es de las más avanzadas, se va a analizar aquí en México por las agencias reguladoras, y hasta que no sea avalada por los mexicanos también, no se va a usar. Así que, bueno, si usted dice, bueno, pero todo esto yo ¿dónde lo voy a investigar? Mire, no, si usted lo va a investigar, pues no lo va a hacer en el laboratorio ni con los pacientes, porque tal vez usted no es médico, ni epidemiólogo, ni químico, ni farmacéutico. Pero sí tenemos precisamente las revistas arbitradas, las revistas indexadas, estas que son publicaciones de los órganos especializados y que además cada artículo que se publica ha pasado por un comité técnico que avala la veracidad y la corrección metodológica de lo que se está publicando allí. Entonces, pues mínimo, usted consulte, no en el YouTube lo que dijo fulanito, métase, si es en internet, métase a revistas especializadas. Y si va a una biblioteca, pues vaya a las revistas especializadas, a las más actuales en el caso de lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo es posible que algunas personas ya encontraron la cura milagrosa en menos de 6 meses, sin pasar por todas estas pruebas? Y lo más sorprendente es que ni la OMS, ni la OPS, ni la Secretaría de Salud, ni el Departamento de Alimentos de Estados Unidos, nadie lo sabe, a nadie le interesa. ¿Eso no lo debería de hacer a usted sospechar? Bueno, Rusia ha lanzado ya su segundo medicamento contra el COVID, este se llama Coronavir, pero
aún así está todavía en una etapa de observación en cuanto a los pasos que les he dicho. Así que bueno, los que están ahí comiendo con Jesús no tienen respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente no pueden negar que la dignidad del hombre es mayor que la de otros seres vivos y por supuesto mayor que la de otros seres inertes. De tal forma que el panteísmo no tiene punto de comparación, no tiene posibilidad de pensar que un hombre sea superior a una piedra, porque todo es Dios. Pero la Biblia nunca va por ese camino. En la Biblia solamente Dios es Dios, todo lo demás es creación, todo lo demás es finito, no hay algo que Dios no haya creado, y todo lo que Dios ha creado está infinitamente distante de la gloria, del poder, de la infinitud de Dios. Reconocer esto es reconocer nuestra necesidad, nuestra absoluta dependencia de Él y el regocijo de responder al amor de que un ser así incomprensible, por sublime y grande, nos ame. Y nosotros, infinitamente pequeños y distintos a ese ser, tenemos la posibilidad de responder a su amor. Esto es lo que Jesús quiere dejar en claro. ¿Por qué? Porque no es importante el sábado, ni el domingo. Qué bueno que usted esté conectado hoy. Y así debe ser que el día que tenemos la posibilidad de reunirnos o de transmitir, usted no lo tenga en menosprecio y se dedique a hacer otra cosa. Pero eso no significa que en sí mismo el sábado o el domingo o el viernes para los musulmanes sean días santos. El sábado es el reposo. El sábado es la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia no es una sustancia, no es una fuerza que llega y me hace cosas que Dios quiere, no. La gracia no es más que la descripción de que Dios me ama sin que yo lo merezca, de que Dios me ama sin que yo le pida nada y de que ese amor es eficaz. Ese amor me embarga, ese amor me llega, se revela a mí, me transforma, me conmueve, me seduce, me enamora. Eso es la gracia. Y en la medida en que respondo a ese amor me va transformando como el enamorado es transformado, porque antes de estar enamorado no tenía una cierta conducta, y una vez que está enamorado, tiene conductas, tiene actos, sentimientos, actitudes, anhelos que antes no tenía. Por eso el amor de Dios es transformador. Exactamente porque es amor, porque cuando respondo a ese amor, se convierte en una especie de motor que me mueve, que me hace caminar en una nueva dirección. Pero como el amor es participación, comunión ontológica, relación íntima de dos personas, entonces ese amor no solo me transforma, pero ante todo me permite conocer, disfrutar de Dios. Y si el amor es la coincidencia de voluntades, entonces yo puedo con Jesús estar atento, como Él lo estuvo, cuando el Padre quiere una sanidad, cuando el Padre va a permitir una enfermedad, cuando el Padre va a permitir una muerte. Aquí Jesús está sanando a un hombre, pero está en camino a morir Él mismo. El Padre no le va a evitar los latigazos, no le va a evitar las torturas, la vergüenza, el rechazo, ni la muerte. Pero Jesús dirá, hágase tu voluntad.